Buenas, Polifonías y Memorias de la Facultad de Educación es parte de un gran proyecto de la Facultad de Educación que se viene desarrollando aproximadamente 6 años. Tiene como propósito fundamental conservar las memorias de lo que fue la creación y el desarrollo de la Facultad de Educación, que al mismo tiempo significa la creación y el desarrollo de la Universidad Surcolombiana desde sus inicios con ITUSCO. Sabemos que muchos de los maestros insignes de la Facultad de Educación fueron fundadores de nuestra universidad. A los maestros Misael García, Gustavo Briñez, Jesús María Vidal, Luis Humberto Alvarado, Luis Evelio Vanegas, Nelson López y tantos, la lista es muy larga. En esta ocasión son 10 maestros los que hemos invitado en este programa, pero la convocatoria la queremos hacer para muchos más, el mayor número posible que nos permita seguir conociendo un poco más la facultad y la universidad. Darles un agradecimiento muy especial a estos maestros por su gesta, por su contribución. Ellos estarán también contándonos cómo ven la universidad hoy, cómo ven la facultad. Este es un producto, como lo dije anteriormente, que viene de hace mucho tiempo, y darle agradecimiento a esas personas que también han contribuido. A la profesora Nidia Guzmán, como decana anterior de la Facultad de Educación, al maestro Orinson Perdomo, a la maestra Aurelina Bernal, al estudiante Felipe Salcedo y a todos los jefes de programa que han contribuido con reseñas de la facultad. A todos ellos y especialmente para nuestros maestros, a nuestros invitados, muchas gracias. Gracias por lo que han hecho de nuestra universidad y nuestra facultad. Bienvenidos a Entrevistas Ágora y al especial Polifonías y Memoria, proyecto audiovisual de la Facultad de Educación de la Universidad Surcolombiana, programa que se emite por Zoom Canal Universitario y que cuenta para su realización con el apoyo del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Surcolombiana. Polifonías y Memorias, programa de la Facultad de Educación, hace un reconocimiento a los maestros y maestras que forjaron su historia y se propone rescatar las voces y dar visibilidad a quienes fueron actores académicos y los principales protagonistas en la construcción de la Facultad de Educación y de los diferentes programas académicos en el ámbito intelectual, cultural, político y social para la región surcolombiana y para el país. Nos acompaña el maestro Hernando Gutiérrez Hoyos. Es matemático egresado de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenido, maestro Hernando Gutiérrez. Muchas gracias, Orinson. Qué bueno estar aquí en tu programa. Bueno, la vida universitaria en la pedagógica, ¿qué aspectos de la formación y de la participación de los estudiantes en el destino de la educación se daban en esos momentos? Había muchísimas restricciones en la universidad pedagógica. Era una universidad con pretensiones clericalistas. Cuando yo llegué, había habido una barrida de líderes estudiantiles en el 70, ¿sí? 70, 71. Y entonces la universidad estaba totalmente cercenada. Recuerdo que en la cafetería, ¿sí?, habían hecho una especie de caja como esquineriana, y parecíamos ratas allá en la cafetería de la universidad, aislados unos de otros, ¿sí? Hasta que fuimos adquiriendo confianza y asumimos la responsabilidad, los nuevos, y una tarde rompimos todas las divisiones que nos aislaban y fuimos cogiendo fuerzas, sumando voluntades y logramos que reintegraran a todos los que habían sido destituidos en la universidad. En el ámbito de la experiencia docente, antes de llegar a la Universidad Surcolombiana, ¿cuál fue su experiencia? Una experiencia muy interesante. Estuve un poco con ese espíritu juvenil y aventurero en una selva colombiana. Fui a Barbacoas, Nariño, ¿sí?, en el departamento de Nariño precisamente, un pueblito de gente afrodescendiente, eso sí, auténticos afrodescendientes, hijos de esclavos africanos. Y allí estuve como unos 6 meses trabajando y entonces hubo algunas dificultades, problemas de orden social porque los muchachos pues respondieron
rápidamente a mis inquietudes, a las motivaciones, y empecé a tener como serias dificultades y me tocó venirme. Dentro de las experiencias en la universidad, en el desarrollo académico, ¿qué tipo de experiencias pedagógicas tuvieron? Aquí en la Universidad Surcolombiana. En la Universidad Pedagógica Nacional. En la Universidad Pedagógica. De todas maneras, teníamos mucho contacto con los profesores de la Universidad Nacional, ¿sí? Participábamos en grupos de estudio. En esa época había los famosos grupos de estudio, estudiábamos a los clásicos del marxismo, ¿sí? Asistidos y acompañados por profesores muy serios y muy versados en esos campos teóricos de la Universidad Nacional, y realizábamos actividades en los sectores barriales, en algunos sectores industriales. Teníamos contacto desde la universidad con los que considerábamos para esa época que iban a ser los artífices de la revolución en Colombia, ¿sí? Los obreros, y entonces se trabajaba con muchísimo entusiasmo por parte de profesores y estudiantes. Había mucha influencia de la educación popular y de las pedagogías emancipatorias. Sí, claro. Todo este cuento de la teoría de la educación liberadora, de Freire, ¿sí? Y entonces manejábamos el discurso freiriano y acompañados, incluso teníamos contactos, a pesar de que pues un poco de resistencia por los temores relacionados con las ideas religiosas, pero al fin y al cabo pues era gente muy trabajadora, muy seria, con unos curas que estaban ubicados por allá en los sectores marginales. Tenían trabajo muy serio, ¿sí? Vivían por allá en los cerros orientales y en los laches, y teníamos contactos, todos esos curas que habían trabajado en alguna época con Camilo, ¿sí? Y teníamos buen contacto con ellos, ¿sí? Era una época muy romántica, muy bonita, muy entusiasta. Creíamos que la revolución estaba ahí como a la vuelta de la esquina y ya nos sentíamos que definitivamente todo esto se iba a cambiar, se iba a transformar de la noche a la mañana, y a veces cierro los ojos y digo, uy, ¿qué pasaron? Como 50 años y no hicimos nada con la revolución, nos cogió la tarde. Dentro de las experiencias pedagógicas, para los estudiantes habían escenarios. Por ejemplo, estaba el Instituto Pedagógico Nacional y los colegios distritales. ¿Usted participó en algún escenario de estos dentro de las prácticas pedagógicas de su programa académico? Claro, nosotros hacíamos la práctica en el pedagógico, ¿sí? En el Instituto Pedagógico. La universidad pues tenía una relación muy fuerte, muy estrecha con el famoso Instituto Pedagógico, que era considerado uno de los colegios de mayor calidad que había en Bogotá, y hacíamos la práctica allá hacíamos la práctica docente en el Instituto Pedagógico Nacional. ¿De qué manera se vincula la Universidad Surcolombiana? ¿Cuáles son los canales, las inquietudes, las relaciones, la información que hace posible que usted se venga como maestro de la Universidad Surcolombiana? Inicialmente yo llegué aquí a trabajar en la educación secundaria. Mire, hay una anécdota muy bonita que muy poca gente la sabe, ¿sí? Yo la conté alguna vez en un evento que se hizo acá. Yo llegué aquí a Neiva, nada más y nada menos que a reemplazar a Miguel Tovar Andrade, que había sido destituido, una de las primeras expulsiones, porque le aplicaron varias expulsiones del magisterio a Miguel Tovar, y en una de esas, sí, para llenar el vacío que él dejaba en el Colegio Promoción Social, alguien me dijo, mira que hay una, acababa yo de llegar de por allá de Barbacoa al Nariño, entonces alguien me dijo, mira que allí en el Colegio Promoción Social de Neiva hay una vacante, ve allá al Ministerio de Educación, allá que te nombren. Yo fui al Ministerio de Educación y había un fachoso ahí que era el funcionario encargado de eso, y me dijo, bueno, y ahora no es que va a ir allá a joder y a tirárselas de revolucionario, porque va a ir a reemplazar a un sinvergüenza que se lo pasaba allá haciendo alboroto en esa ciudad. Yo le dije, no, yo con esas cosas pocongo. y vine fue a reemplazar a Miguel Tovar, nada más y nada menos. En la Universidad Surcolombiana, cuando se vincula, ¿a qué áreas del conocimiento específico? Me vinculo al programa de matemáticas. Se iniciaba la licenciatura en matemáticas y física, ¿sí? Con el profesor Osvaldo Guzmán, que fue el fundador del programa.
como a los 3 o 4 años de haber fundado el programa, haciendo una maestría. En México murió el profesor Osvaldo. El profesor Álvaro Correal Delgado, tolimense, había estudiado conmigo en la Universidad Pedagógica y entonces me vinculé como catedrático inicialmente. Estuve algo así como año y medio de catedrático y luego pues frente a estas necesidades que había aquí, que apenas se estaban abriendo los frentes, no había gente, no había de pronto quien se viniera, ¿sí? La gente siempre quería quedarse de pronto en Bogotá por las posibilidades que tenía en Bogotá, muy poca gente quería llegar acá y entonces pues se presentó la necesidad, tuvimos contacto con los muchachos de ingeniería, el primer programa de ingeniería, que fue el programa de ingeniería agrícola, ¿sí? Que fueron prácticamente los pioneros de esta universidad. Qué buenos esos muchachos, en todos sentidos, ¿sí? Académicos, estudiosos, pero metelones, bravos para la pelea y para las exigencias, y eso a cada momento, bueno, que nos falta un profesor, listo, ya nos organizamos y nos vamos con mitin y todo para la rectoría y le jodemos la vida a Roque, que estaba de rector, y ya a los 3, 4 días estaba solucionado el problema. Que hay un problema ya con las niñas de enfermería, ¿sí? Que también tienen dificultades, listos, son muchachos, salían para allá. La berraquera definitivamente ese programa de ingeniería agrícola. Ver en lo que hemos decaído de pronto hoy en día, pero un liderazgo extraordinario el de esos muchachos de ingeniería. No había sino ese solo programa, el programa de ingeniería agrícola, pero extraordinarios, muy buenos. Maestro, vamos a unos compromisos institucionales y ya regresamos con Listo. Entrevistas Ágora y este especial de Polifonías y Memoria, programa de la Facultad de Educación. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas Ágora y en este especial, Polifonías y Memorias, programa de la Facultad de Educación. Maestro Hernando Gutiérrez, a propósito de la memoria, ¿cuál es la percepción que sigue rondándolo a usted sobre la creación de la Universidad Surcolombiana? Para mí la preocupación fundamental es que no le cumplimos a la sociedad. Se generaron muchísimas expectativas en torno a la creación de la universidad. La universidad despertó muchísima simpatía, mucho interés en sectores populares amplios, ¿sí? De hecho, en los sectores de pronto más progresistas. Los maestros que estaban interesados en capacitarse, en hacer estudios avanzados, porque la mayoría de pronto pues eran normalistas, ¿sí? Y querían licenciarse, o pues mucho joven que quería profesionalizarse, pero no podía ir fuera de Neiva, no había recursos para ello porque una población bastante pobre, pero de hecho también había un sector bastante enraizado en los terratenientes que no estaban muy interesados en que la universidad se abriera como tal, porque la consideraban como un foco de la subversión. Y pues te decía que de la sociedad civil, una muy buena cantidad de académicos, intelectuales, gente independiente. Recordar, por ejemplo,
al doctor Polanía, el magistrado Reinaldo Polanía. Qué maravilla de persona, definitivamente, qué calidad humana la de ese señor, absolutamente desinteresado, entregado a trabajar por la universidad. Recuerdo alguna vez, porque después de que en el 76 se consiguió formalmente la papelería para que se le diera pues el reconocimiento como universidad, seguía el problema de estar detrás de los políticos regionales para que respondieran por el presupuesto de la universidad. Antes de la ley 30 del 92, todos los rectores de la universidad tenían que ir al Congreso a mendigar. Y si en el Congreso había una buena representación política de la región, de pronto sacaban recursos. De pronto en el periodo donde le pudo haber ido más bien a la universidad en ese sentido es cuando Plaza Salcí era el político más representativo, pues fue presidente del Congreso y casi que fue el artífice de que nombraran a Turbay Ayala, y entonces había relativamente recursos para la universidad, pero era muy harto que definitivamente anualmente la universidad estaba en un estado de incertidumbre total en relación con sus recursos. Entonces había que ir una comisión, una delegación de la mano de los políticos allá a hacerle rondas a los ministros y a los congresistas para que en el Congreso pues se aprobara el presupuesto de la universidad. Eso con la ley 30 afortunadamente desapareció, entonces ya no tenían que hacer todos ellos esa actividad tan incómoda de ir a plañir. Y entonces, como había dificultades pues, presupuestarias para la universidad, limitaciones y amenazas de que de pronto la universidad era un intento fallido, ¿sí? Se hizo una movilización departamental, pero eso fue impresionante. Recuerdo que viajábamos con el doctor Polanía, quien disponía de su carrito, y nos íbamos para todos los municipios cercanos, para Baraya, para Tello, para Palermo, para Campo Alegre, para Algeciras, para Pitalito, y se montó una vez una manifestación tan impresionante. Creo que de las movilizaciones más grandes que ha hecho la universidad en toda su historia fue esa que se hizo para reclamar, ¿sí?, un presupuesto sólido y que se le diera de verdad garantías de permanencia a la universidad, como el proyecto que se había ya ido enraizando en todos los huilenses. De modo que esa movilización social, esto no fue nada gratuito, de verdad que sí. Inclusive pusimos un muerto muy triste, este muchacho César Eduardo Medina, a quien pues, su nombre se le entregó allí al Coliseo, ¿sí? Murió pues accidentalmente por de pronto esas imprudencias que se cometen ahí. Estábamos haciendo la marcha de las antorchas y murió incinerado. Cuando la cola de la manifestación, que fue donde se presentó el problema con César Eduardo, iba en lo que es hoy el centro de convenciones, que en esa época era la cárcel municipal, la cabeza de la marcha ya estaba entrando arriba a lo que hoy es el centro de la música, ¿sí? El Parque de la Música, ¿sí?, que anteriormente era la Concha Acústica, ¿sí? La cabeza de la movilización iba en la Concha Acústica y la cola estaba allí en el centro de convenciones, ¿sí?, pues atendiendo también el caso de este muchacho. Eso fue una movilización impresionante. Bueno, ¿qué tanto eco hayan tenido esas movilizaciones? Pues algo se ha conseguido porque pues se sostiene la universidad, ¿sí? Cada vez que se veía en apuros, dificultades, que la universidad de pronto iba a perecer porque asfixiada presupuestalmente, ahí estábamos para movilizarnos, tanto profesores como estudiantes, como trabajadores, y encontrábamos mucho apoyo en los sectores externos, realmente había mucho entusiasmo, se quería mucho la universidad, de verdad que sí, y se quería de una manera desinteresada, no como hoy en día que dicen que queremos mucho a la universidad, pero porque tenemos casi toda la familia trabajando dentro de la universidad y estamos usufructuando el presupuesto de la universidad, y entonces así pues cualquiera le es fácil decir que la quiere. No, en esas épocas realmente se quería, se amaba, pero totalmente, desinteresadamente a la universidad. Maestro, el programa de matemáticas, ¿qué acciones adelantaba
en beneficio de los maestros del municipio de la región en la cualificación docente, en lo que en su época la Universidad Surcolombiana llamó extensión universitaria? Mira, antes de responderte a esta pregunta, te comento algo, una anécdota muy simpática, muy curiosa, ¿sí? Cómo inicia el programa de matemáticas y seguramente cómo iniciaron muchos programas aquí en la universidad, ¿sí? Los que nos pusimos al frente de esta actividad salíamos casi que a la cacería de la gente, ¿sí? Perdona la comparación, puede resultar muy fea, como los de zoonosis cuando salen por ahí a recoger perritos callejeros y a llevárselos para vacunarlos y todo. Uy, que no vaya a ser yo una comparación de esas tan estúpidas como las que hace la exministra de Trabajo, las bestialidades que dice, o la vicepresidenta, ¿no? Espero que esa comparación sea simplemente lo anecdótico. Lo curioso es que salíamos allá a los barrios a buscar la gente, ¿sí? Porque la gente de pronto sentía como temor a la universidad, veían la universidad como algo muy distante y tocaba ir a convencerlos, vengan, estudien matemáticas, ¿sí? Casi que traerlos. Además, comenzar por darles información de que existía la universidad. Claro, informarles que existía la universidad y qué posibilidades había con un programa como eso, ¿sí? Y despejar tantas inquietudes, temores. Las primeras promociones, de hecho, fueron los maestros que enseñaban en secundaria, pero que eran empíricos, ¿sí? Muy buenos, una calidad extraordinaria de esos primeros estudiantes del programa de matemáticas, que eran los viejos maestros que habían formado aquí. ¿En las normales o no? Sí, casi todos normalistas, de pronto los muchachos, o simplemente se habían hecho empíricos, pero por lo menos eran extraordinarios maestros y lo que sabían, lo sabían con propiedad y consideramos que hacían realmente las cosas bien. Y después, cuando ya empezó a tomar forma el programa, siempre contamos con el apoyo de la Universidad Nacional de Bogotá y los compañeros que teníamos allá en la Universidad Nacional y de la pedagógica. Y entonces, anualmente realizábamos aquí lo que llamamos el coloquio regional de matemáticas, ¿sí? Y a los coloquios regionales de matemáticas que duraban 8 días esos coloquios, ¿sí? Que los mirábamos realmente como programas de capacitación para todos los maestros del departamento. Lográbamos que se vinculara a esos proyectos la Secretaría de Educación, facilitándoles el desplazamiento a los profesores. Había que empezar porque les garantizaran los permisos para poder asistir y encontramos una excelente acogida, una muy buena participación, pero era que también traíamos, ¿sí?, gente muy buena de Bogotá, tanto de la pedagógica como de la nacional, ¿sí? Y hacíamos realmente unas jornadas de trabajo académico, aparte de que eso era cada año, pero con frecuencia se programaban cursos de capacitación y la gente respondía. ¿Qué aspectos de relevancia hay en el campo de la investigación y de la proyección social del programa? En este momento, por ejemplo, pues estamos un poco en el cuento de estimular a los jóvenes investigadores y estamos en unos procesos de intercambio internacional. Ahora, por ejemplo, en mayo van 3 jóvenes estudiantes de nuestro programa para Cuba, ¿sí? Van a estar allá un año. El año pasado una niña de nuestro programa estuvo en Argentina, ¿sí? Y también este año otra niña en un intercambio con la Universidad de Valparaíso de Chile va para allá, y de allá de Valparaíso vamos a tener una profesora aquí en estos días que nos va a acompañar en procesos de investigación fundamentalmente, ¿sí? De modo que ahora estamos muy metidos en el cuento, por ejemplo, de la movilidad internacional, no el turismo internacional, sino que procuramos realmente que pues estos muchachos adquieran esas experiencias tan necesarias y que nos comparemos realmente, ¿sí? Que no estamos tan mal, que no somos tan provincianos y que pues hay otros lugares del mundo donde hay gente como nosotros que tiene de pronto las mismas inquietudes y que puedan comparar a ver qué tan buenos somos nosotros, ¿sí? Y la verdad es que parece que sí, porque cuando vienen nos comentan que añoran a sus profesores de aquí de la universidad, pero que también hay cosas muy interesantes allá en esos países. Maestro, le agradecemos la presencia en Entrevistas Ágora y en este especial
Polifonías y Memorias, programa de la Facultad de Educación. Muy amable por estar con nosotros. Bueno, fue muy rápido todo esto, casi no tuve oportunidad de hablar, pero bueno, después charlamos con más despacio.